Te invito a buscar allí en el Antiguo Testamento el libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 57. El profeta evangélico, como a algunos les gusta llamarlo. Isaías 57, vamos a estar viendo los versículos del 15 al 21. Vuelvo a repetir, Isaías 57, versículos del 15 al 21. Dice esta porción de la palabra del Señor: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí. Escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé. Y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al que está cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Padre, en esta hora necesitamos una vez más escuchar tu voz. Queremos implorarte, Señor, que hables a nuestras vidas a través de tu palabra en esta hora. Prepara, Señor, nuestro corazón para recibir tu palabra, para reaccionar a ella. Señor, para no ser indiferentes a lo que tú quieres recordarnos, hablarnos a cada uno de nosotros. Padre, te imploramos que el Espíritu Santo una vez más esté tomando el control de este momento, quitando de nuestra mente todo lo que pueda estorbar, todo lo que pueda interferir a lo que quieres decirnos. Señor, ayúdanos en la exposición de tu palabra. Nos ponemos en tus manos en esta hora una vez más, pidiéndotelo en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Este tiempo siempre es propicio para trazarnos metas, para valorar nuestra vida. En estos momentos siempre de inicio de año uno puede hacer una mirada retrospectiva, mirar atrás, qué ha pasado, qué dejé, qué adelanté. Es el tiempo también propicio para algunos plantearse metas y dietas. Sí, a veces pasa. Este año me voy a proponer ir más al gimnasio, bajar 20 libras, hasta que llegue el mes de febrero. Y se olvidó. Porque requiere mucha perseverancia, mucha fuerza de voluntad. Lograr una meta se vuelve difícil. Yo quiero en este momento hacerle reflexionar. Ahora que estamos comenzando con nuevos bríos, quiero que pienses en cómo el Señor quiere renovar nuestra experiencia con Él. Y como decíamos, entre las metas que nos debemos poner está, por ejemplo, buscar más del Señor, conocerlo más a Él, esforzarnos por leer la Biblia por lo menos de manera completa, como muchas veces les digo, trácese la meta
de leer la Biblia por lo menos en el año. Siempre recomiendo 4 capítulos del Antiguo Testamento y un capítulo del Nuevo Testamento. Eso no le va a tomar más de 15, 20 minutos. Al menos leerla para que tenga un background, como se dice, más amplio, un abanico amplio de lo que enseña la Escritura. Y después puede meditar en alguna porción que le llame la atención, que puede impactar su vida y pueda allí tener su tiempo devocional. Siempre es muy saludable desde el punto de vista espiritual que usted pueda hacer esto. Pero yo quiero que, les decía, preparando el tema, pensaba un poco en cómo el Señor desea renovar nuestra vida, reavivar nuestra vida. A veces como una fogata que va el fuego atenuándose, ¿no es verdad? Muchas veces estamos desanimados, preocupados, la desesperanza llega a nuestra vida, aun cuando somos cristianos muchas veces nos pasan estas cosas, nuestro fuego va mermando. Y usted sabe que si usted tiene una fogata, para usted reavivar esa fogata, usted debe o echar más combustible o echar más aire, para que ese aire se avive y de nuevo ese fueguito que estaba pequeño, pues coja fuerza nuevamente. Y con nuestras vidas espirituales nos pasa igual. En este caso, la leña sería el alimento espiritual, tenemos que reactivarlo. Y también el aire pudiéramos asociarlo a la obra del Espíritu Santo en nosotros que quiere reavivarnos. Ese es el deseo y el propósito de esta meditación, de esta predicación en esta mañana. Cómo Dios quiere renovar nuestra vida espiritual, reactivar nuestra vida espiritual en este nuevo año que recién estamos comenzando. Y creo que este pasaje de Isaías 57 nos viene muy bien, porque es un mensaje de esperanza a un pueblo que estaba sufriendo en Babilonia por causa de su rebeldía y su pecado. Dios había mandado juicio y ahora a través del profeta está dando también un mensaje de restauración, de renovación. Por eso tiene tanta aplicación para nuestra vida hoy. Y vamos a ver 2 cosas que Dios quiere que hagamos si realmente queremos ser renovados. Así que anote, primero, reconozcamos nuestra necesidad de renovación. Escuche, reconocer que necesitamos renovación. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces creemos erróneamente, y es una mentira del diablo, que estamos bien, que todo va bien en nuestra vida. Y no todo está bien en nuestra vida. Siempre podemos dar un paso más en nuestro compromiso con el Señor, en nuestro caminar con Dios. Siempre podemos dedicar un poco más de tiempo a leer la palabra, a vivir la palabra, a predicar la palabra, a vivir el Evangelio. Siempre podemos ir una escala más arriba. El conformismo es algo letal para todo creyente y en sentido general para todo. No sea conformista. No se conforme con lo que hasta ahora ha logrado en su caminar con Dios, en su conocimiento del Señor, de la palabra del Señor. No se conforme con eso. Siempre anhele un poco más. Y nunca caiga en el error de compararse con otros. Casi siempre con gente que están peor que uno. No, yo por lo menos leo la Biblia. Yo sé de personas que la leen tal vez un domingo nada más. El domingo cuando van al templo. No, esa no es la comparación. Nuestro modelo siempre va a ser Jesucristo. Y si ha leído los evangelios se da cuenta que hay un hombre, el eterno Dios hombre, buscando del Padre siempre. En los momentos difíciles buscaba tiempo para estar con el Padre. Y conocía las Escrituras. Y predicaba y hablaba del evangelio y hacía bienes a las personas que les rodeaban. Entonces debemos reconocer nuestra necesidad de renovación. Dice el versículo 15b, yo habito en las alturas y la santidad. Y después dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Una de las cosas que nos lleva a reconocer nuestra necesidad de renovación es darnos cuenta de nuestra necesidad también de humillarnos y quebrantarnos delante del Señor. Mis hermanos, la autosuficiencia, la arrogancia no tiene nada que ver con el cristianismo.
Dios quiere vidas quebrantadas, como dijo un gran teólogo de la antigüedad. Dios quiere vidas quebrantadas para quebrantar a otros hombres. Si tú no has sido quebrantado con la palabra del Señor, tú no vas a tener la capacidad de poder quebrantar con el mensaje del evangelio a otra gente. Si tú no has experimentado al Dios vivo, tú no vas a poder llevar una experiencia vivificadora a aquellos que te conocen y que no conocen al Señor. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Tú no puedes exigir en otros lo que no te has autoexigido a ti mismo. Debemos humillarnos y quebrantar nuestro corazón al Señor. ¿Qué nos dice el Salmo 51, versículo 17? Mire lo que dice allí el rey David, y él sabía muy bien lo que estaba diciendo. Este versículo, que es casi, lo conocemos de memoria, lo hemos usado muchísimas veces. Dice allí el rey David: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y después dice: al corazón contrito y humillado, ¿qué más dice? No despreciarás tú, oh Dios. Dios nunca desprecia a un corazón que reconoce que lo necesita, que se humilla, que se quebranta. ¿Sabe lo que significa la palabra quebrantar? Desmenuzar, hacer pedazos. Y muchas veces tienen que venir a nuestra vida cosas duras que nos quebranten para darnos cuenta de la necesidad que tenemos de Él, y que dejemos de confiar en nuestras capacidades, en nuestras propias experiencias, en nuestra propia sabiduría humana. Dios tiene que permitir a veces el quebrantamiento para entonces aprender a depender de Él. Dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El Señor nos está dando una orden. Si quieres realmente ser renovado en tu vida, lo primero que tienes que hacer es no conformarte con tu vida espiritual y ir allí quebrantado ante la presencia de Dios y decir: yo necesito más de ti. Como dice el salmista: como el ciervo brama como las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Hasta que no llegues a ese nivel, no vas a aprender lo que es ser renovado, restaurado completamente por el Señor. Dios tiene que ser tan importante en tu vida, más importante que la comida y la misma agua que nosotros valoramos tanto. Mi alma tiene sed de Dios. ¿Realmente tu alma tiene sed de Dios? ¿Qué es lo que está llenando tu vida? ¿En qué estás enfocado o enfocada? Debemos quebrantar nuestro corazón. Debemos dejar a un lado toda soberbia, todo orgullo, toda autosuficiencia. Tú necesitas de Dios. Yo necesito del Señor cada día de mi vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Necesitamos del Señor. Mis hermanos, estamos viviendo tiempos donde en nuestro país estamos viviendo por la gracia y la misericordia de Dios. Cada día. Y hemos tenido que aprender a la fuerza a depender de Él. Aunque todavía algunos no lo han aprendido. Quebrántate delante del Señor. Dile de corazón: Señor, yo no puedo, yo no sé, yo no aguanto. No tengas pena en acercarte al Señor de esa manera. A fin de cuentas, Él está viendo tu corazón, ¿sí o no? ¿Quién conoce tu corazón mejor que Dios? Nadie. Ni nosotros mismos nos conocemos a nosotros mismos. Dios conoce tu corazón. Dios sabe por lo que estás pasando. Dios sabe que estás fracturado en 1000 pedazos. Como un adorno cuando se cae en el piso. Las circunstancias, los problemas familiares, matrimoniales, con tu hijo rebelde, con tantas cosas. No tengas pena en acercarte al Señor y decirle: Señor, aquí estoy. He hecho leña, pero aquí estoy.
necesitando de ti, tengo sed de ti. Tú eres el único que puede llenar mi vida. Pero a veces no lo entendemos. Si queremos ser realmente renovados, debemos ir allí porque quebrantado y humillado delante del Señor. Fíjese, vuelvo a repetir el versículo 15, dice, yo habito en la altura y en la santidad. Y después dice, yo habito con el quebrantado y el humilde de espíritu. Cuando tú estás en esa condición, tú puedes estar seguro que cuando otros no estén, ¿sabe quién va a estar? El Señor allí junto contigo. Y eso es una experiencia que tenemos que tener. A ese nivel tenemos que llegar de dependencia. Si quieres ser renovado, tienes que ser quebrantado. No hay otra, eso es una ley espiritual. Hasta que no te quebrantas, hasta que no dejas a un lado la soberbia, Dios no va a obrar. ¿Sabes por qué? Muy sencillo. Porque el Señor quiere llevarse la gloria en todo. Él no comparte su gloria. Y si tú en tu soberbia, en tu autosuficiencia, crees que lo que estás logrando es por ti, entonces la gloria va a ser tuya. Aun cuando de tus labios digan gloria a Dios, mentira. Tu corazón no está experimentando eso. Pero Dios quiere ser glorificado en todo. Entonces tenemos que ser quebrantados para que Dios se lleve toda la gloria. Dice también el versículo 17, por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí. ¿Sabe otra cosa que tenemos que dejar a un lado si también queremos ser renovados? No solo debemos quebrantarnos y humillarnos delante del Señor reconociendo que lo necesitamos a Él, sino también debemos dejar a un lado toda codicia. Hay codicias deshonestas. Dice el diccionario, mire esto, codicia, afán excesivo. Escuche, afán excesivo, deseo voraz y vehemente de algo. ¿Está escuchando? No puede haber otra cosa que tú anheles más que Dios. Cuando hay otra cosa que te está moviendo, entonces estás suplantando al Señor. Cuando tú estás codiciando otra cosa que no sea realmente buscar más del Señor y su voluntad, entonces estás pecando al Señor. Por supuesto que esta codicia del Señor es una codicia, vamos a llamarle santa, por decirla así. La idea es volcar toda tu atención y necesidad al Señor. Deseo voraz y vehemente de algo. Y después dice, egoísmo que nunca se logra satisfacer. Eso es una persona codiciosa. Anhela algo que nunca lo satisface. ¿Qué te está moviendo? ¿Qué está haciendo en tu vida redirigir toda tu atención, energía, fuerza, recursos que no sea Dios y que está suplantando al Señor? Eso es muy delicado, más de lo que usted se imagina. Y el Señor desea que dejemos a un lado toda codicia, porque dice allí, me enojé. ¿Qué es aquello que te está llevando a afanarte de manera excesiva y a descuidar lo más importante que debe ser tu relación con Dios? ¿Qué es? Eso lo sabes tú. Debemos dejar a un lado toda codicia. Proverbios 1:19, mire lo que dice. Hay varios versículos que vamos a estar viendo. Proverbio 1:19. Qué tremendo el libro de Proverbios. Dice, tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual, oiga esto, dice, la cual quita la vida de sus poseedores. La persona codiciosa no tiene vida. A lo cual tú le tienes enfocado la mirada, te absorbe todo. Pierdes la vida, afanado excesivamente por eso, que nunca llega muchas veces y te hace descuidar al dador de la vida, que es el Señor. El que practica la codicia, dice, la cual quita la vida.
Primera de Timoteo 6, 9 y 10. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Primera de Timoteo 6, 9 y 10. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Perdón, ese es el versículo 6, versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males, dice el versículo 10, es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Si quieres ser renovado, tienes que dejar a un lado toda codicia, de cualquier cosa. Ese afán por tener más, que llegue el momento en que ocupa todo tu lugar, desplaza a tu familia, desplaza tu salud, desplaza a Dios. Eso tienes que dejarlo si realmente quieres ser renovado en el Señor. Debemos también dejar a un lado toda rebeldía, dice el versículo 17. Por la iniquidad de su codicia me enojé, le herí, escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Si quieres ser realmente restaurado y renovado en el Señor, no solo debes quebrantarte y humillarte delante de Él, no solo debes dejar a un lado toda codicia, sino también debes dejar a un lado toda rebeldía. No es lo que tú quieres, no es lo que tú anhelas, no es como tú quieres, es como Dios quiere. La palabra rebeldía tiene como sinónimo desobediencia, obstinación. Hay gente muy obstinada. Hay una obstinación positiva, vamos a llamarla así. Es aquella persona que es perseverante en lograr cosas buenas, en este caso para el Señor, para echar adelante. Eso no está mal. A veces por ese tipo de personas obstinadas han logrado grandes cosas. El problema es cuando tú te vuelves rebelde y obstinado a lo que Dios quiere hacer con tu vida y a lo que Dios enseña en su palabra, que te lleva entonces a ser desobediente y a sublevarte a la voluntad de Dios. Porque se supone que Dios, si eres cristiano, es tu amo, ¿sí o no? Se supone que si eres cristiano, Dios es tu Señor, es tu Salvador, a Él le debes toda la vida, por tanto Él tiene todo el derecho porque tú se lo delegaste. Al aceptar a Cristo en la cruz del Calvario, tú le delegaste toda autoridad, la que tú tenías sobre tu vida. Ahora se la delegaste voluntariamente, ¿a quién? Al Señor. Por tanto, ¿quién tiene todo el derecho sobre tu vida? El Señor Jesucristo. Por tanto, lo que Él diga es ley. Lo que Él diga en su palabra, debes hacerlo, aunque no lo entiendas, aunque no te guste. Pero muchas veces somos rebeldes. Demasiado rebeldes a la voluntad del Señor. Y eso trae dolor al corazón de Dios. Porque Él como Padre nuestro sabe lo que es mejor para nuestra vida. Los que tienen hijos, cuando como padres le decimos algo a nuestros hijos, ¿por qué se lo decimos? ¿Por qué lo aconsejamos? ¿Es porque le queremos bien? ¿Porque estamos fuera del agua, como se dice, que está fuera del agua nada mejor? ¿Ve las cosas de otra manera? ¿No está involucrado emocionalmente? ¿Puede aconsejar mejor? Siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. Si Dios es nuestro Padre y quiere lo mejor para nosotros, ¿por qué somos tan rebeldes a lo que Dios quiere hacer con nuestra vida? A sabiendas de lo que Dios dice en su palabra, muchas veces somos rebeldes, que es mucho más que desobediencia. Porque la rebeldía es una desobediencia consciente de las cosas. A veces sabemos lo que Dios dice en su palabra con respecto a un tema y aún así lo seguimos haciendo. Si quieres ser realmente renovado, tienes que dejar a un lado la rebeldía. Tienes que acabar de bajar tus manos, humillarte y ser quebrantado por el Señor. Y tienes que decir, Señor, no soy yo, eres tú. Cuando Jesús estuvo allí en Getsemaní orando al Padre ante la inminencia del juicio y el sacrificio en la cruz del Calvario, ¿qué dijo? Nuestro ejemplo, nuestro Señor dijo, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Quiénes somos nosotros entonces para querer imponer a Dios nuestra voluntad?
Eso nos lo enseña la Biblia. La persona humilde reconoce que su voluntad, la voluntad de Dios, está por encima de nuestra voluntad. Y ahí es donde implica el costo del discipulado cristiano. El costo de ser un discípulo de Cristo. Cuando Jesús en Lucas, por ejemplo, dijo: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. No es un momento determinado, no es cuando te convenga. Cada día, tome su cruz cada día. Debes morir cada día a tu voluntad, a tus planes y propósitos. Y después dice: y sígame. Si eres un verdadero seguidor de Cristo, no puedes ser rebelde, porque la rebeldía Dios la disciplina, Dios la corrige. No podemos caer en ese tipo de cosas. Jeremías 2:19. Mire lo que dice el Señor a través del profeta. Jeremías capítulo 2, versículo 19, dice: tu maldad te castigará, como ocurrió con el pueblo de Israel y con nosotros también. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. ¿Sabe por qué somos rebeldes? Porque, como dice acá, porque ha faltado el temor de Dios en nuestro corazón. Hemos perdido el respeto por el Señor y por lo que Él hizo a favor nuestro en la cruz del Calvario. Cuando el temor de Dios nos abandona, caemos en rebeldía y queremos hacer las cosas a nuestra manera, en nuestro tiempo y a nuestra forma. Y no es saludable realmente. Allí mismo en el profeta Isaías, que estamos viendo, el capítulo 1, versículo 28, dice ahí el Señor: pero los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Te consumes, literalmente. Mis hermanos, por último, si queremos ser renovados en este primer punto, necesitamos reconocer que necesitamos renovación. Debemos ser quebrantados, humillados, dejar a un lado toda codicia, dejar a un lado toda rebeldía. Tenemos que dejar a un lado también toda impiedad, dice el versículo 20 y el versículo 21. ¿Por qué? Dice: los impíos son como el mar en tempestad. Y después dice el 21: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Tenemos que dejar a un lado toda impiedad. La impiedad es lo contrario de piadoso. Una persona piadosa es una persona que respeta, reverencia, considera y tiene temor de Dios en su corazón. Si tú no tienes estas cosas en tu vida, no va a haber paz en tu corazón. Si tú quieres tener paz de Dios en tu corazón, no puedes ser una persona impía desde ese punto de vista. El impío no tiene paz. El impío es como un mar revuelto por las olas continuamente. No tiene tranquilidad en su alma. Hay que dejar a un lado toda impiedad, toda inmundicia. Así que ya saben, en primer lugar, si quieres ser renovado, tiene que ver su necesidad de renovación. Pero en segundo lugar, debe reconocer más al Dios vivo y verdadero. Mire la frase: reconocer más al Dios vivo y verdadero. Viendo etimológicamente, la palabra reconocer es conocer de nuevo, conocer más al Dios vivo y verdadero. Y me encanta este pasaje, me cautivó realmente, les comparto cuando estaba leyéndolo allí con el Señor, todos los atributos que Dios comparte de sí mismo. Usted sabe que nosotros como seres humanos estamos totalmente incapacitados de poder conocer a Dios vivo. Lo que conocemos de Dios es porque Él en su misericordia nos los ha revelado a través de su palabra.
En teología está lo que se le conoce la revelación natural. Es lo que podemos conocer de Dios observando la creación o la naturaleza, como le llamamos. Pero hay también una revelación especial que lo vemos a través de la Escritura. Y ahí sí podemos conocer de una manera más exquisita, más profunda, más clara del Dios en el que creemos. Y le digo algo. A veces nosotros creemos que conocemos a Dios. Y mientras más pasa el tiempo, te vas dando cuenta que, como diría el filósofo, solo sé que no sé nada. Es de lo único que estoy convencido. Que todavía no sé. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios trascendente. Es un Dios que nos supera. Es lo más grande que existe en este universo. Bueno, de hecho, trasciende el universo. Fíjense cómo nos dice el versículo 15. Dice, porque así dijo el alto y sublime. No hay palabra más preciosa que esa. Ahí Dios nos está revelando quién es Él. Y si realmente quieres ser renovado, tienes que ir a ese Dios vivo y decirle, Señor, yo quiero conocerte más. A través de tu palabra, revélate a mi vida como nunca antes. Y estamos hablando, escuche hasta dónde llega esto, no estamos hablando de un conocimiento intelectual. Sí, yo sé que Dios es más grande que todas las cosas. No, estamos hablando desde el punto de vista experiencial. En mi día a día, en las decisiones que tomo, en las circunstancias que enfrento, en las tribulaciones que voy pasando día a día. Tú sabes que Dios es lo más alto y sublime que existe en este universo. ¿Tú lo sabes? ¿Y por qué dudas? ¿Y por qué tus pies tiemblan cuando estás pasando por momentos difíciles? ¿Y por qué tú crees a veces que la circunstancia adversa por la que estás pasando, crees erróneamente que es más grande que el Dios en el que tú crees? ¿Se da usted cuenta que no estamos hablando de algo intelectual? No es lo que tú conoces intelectualmente, es lo que tú has experimentado. Nuestra teología tiene que llevarse a la vida diaria. El problema más grande que estés enfrentando. Señor, tú eres más grande que todo esto. Estoy sufriendo, no sé cómo salir. Me estoy ahogando, me estoy hundiendo, estoy en el fondo, estoy en el subsuelo, pero tú estás en lo alto. Tú eres el alto y sublime. No hay más grande que tú en este universo. Mi confianza está en ti. A eso tenemos que llegar, mis hermanos. Tenemos que reconocer al Dios verdadero, al Dios en el que creemos. Él es el alto y sublime. Nos dice allí la Escritura, Él es un ser trascendente. Él es superior a todo lo que existe. Y si Él es así, no hay circunstancia, no hay diablo, no hay demonio, no hay adversidad que nos pueda doblegar. Porque contigo está el alto y sublime. Algo excepcional. La palabra sublime en el español es excelencia, algo magistral, sublime. No hay forma de describirlo, es diferente. Nuestro Dios dice allí, el que habita la eternidad. Es un Dios eterno. Es un Dios que siempre ha existido. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él es desde la eternidad y por la eternidad. Él tiene total dominio y control sobre todo lo que existe en este universo. Nuestras vidas como creyentes están en buenas manos. Y a veces lo olvidamos. Si no eres creyente en Jesucristo, te estás perdiendo algo tremendo. Porque no hay cosa que traiga más tranquilidad que saber que el alto, que el sublime, que el que habita en la eternidad también es tu Padre. Que te conoce y te lleva de la mano. Tu vida está en buenas manos si eres cristiano. Si no lo eres, yo te animo.
a que mires al alto y sublime y que lo busques. Él es eterno, pero además dice, cuyo nombre es el Santo. La santidad de Dios. Él es diferente a todo. Él está totalmente alejado de todo pecado y de toda inmundicia. Todo aquello que no tiene que ver con la santidad no tiene nada que ver con Dios. Si queremos ser realmente renovados, tenemos que entender que nuestro Padre es el Santo. Y Él espera la santidad de sus hijos. Como dice allí Pedro, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Apartado de todo aquello que te pueda separar de Dios. Si tú realmente valoras al Señor, si tú valoras realmente al Santo, todo aquello que pueda interferir en tu relación con Dios, tienes que echarlo a un lado, aunque te duela. Relación que sea un estorbo entre tú y Dios, se va fuera. Atención, gusto, meta, propósito, todo aquello que interfiere entre tú y Dios, va fuera. Tienes que ser celoso en eso. Porque Dios, nuestro Dios, es un Dios celoso. Él es el Santo. Fíjese, cuyo nombre es el Santo. Además sigue diciendo, dice, para hacer, y esto es otra cosa, otro atributo que nos muestra de Dios, que nos revela del Señor Él mismo, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Significa que Él vivifica, Él transmite vida a aquel que está quebrantado, a aquel que tiene un espíritu de humildad. El único que da vida, mis hermanos, es Dios a través de Jesucristo. Vida eterna a través del sacrificio de Cristo. Y vida abundante a través de tu relación con Dios. Las cosas no te dan vida. Nunca lo ha sido. Las relaciones nunca te dan vida. Hace un tiempo conversé con una persona que estaba comenzando una relación sentimental con otro. Me decía, es que me transmite tanta vida. Le dije, pobrecito. No se da cuenta que todo eso es pura emoción. Cuando tú conoces a una persona nueva, por supuesto, lo ves como el galán o el galón y como la galana. Todo bien, todo bonito, escobita nueva, barre bien, qué lindo, qué hermoso, qué buena. Me llena todas las expectativas cuando estoy con él o con ella, me hace volar. Me hace sentir cosas que nunca o hace rato no experimentaba. Me trae alegría. Todo es pura emoción. Cuando pasa el tiempo y el agua coge su nivel, empiezas a darte cuenta que tal vez no te da tanta vida, sino que te drena vida. Mis hermanos, las cosas, los planes, los proyectos, las personas no transmiten vida. El único que trae vida realmente, el único que vivifica, es el Señor. Vida eterna a través de Cristo. Juan 6:47, el que cree en mí tiene vida eterna. Y Jesucristo cuando dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan capítulo 10. No hay otro. Solamente Él vivifica a aquel que está quebrantado, aquel que está oprimido por las cargas. Mira lo que dice el Salmo 147, versículo 3. Salmo 147, versículo 3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Si estás quebrantado de corazón, si estás herido por otras personas, por las circunstancias, el único que te puede sanar realmente es el Señor. A Él tienes que recurrir. Él es el que sana. Dice también el Salmo 34, versículo 18 que conocemos. Salmo 34, versículo 18.
cercano está Jehová. ¿A quién? A los quebrantados de corazón. Y salva a los contritos de espíritu. Cercano. Salva. Sana. Restaura. Es Él, hermano. Es Él. Es Él al que tienes que recurrir. Él es el único que da vida, que hace vivir al espíritu del humilde y vivifica el corazón del quebrantado. Nos muestra también el pasaje otra cosa. Dice allí, porque no contenderé para siempre, dice el versículo 16, ni para siempre me enojaré. ¿Sabe qué me enseña esto? Que Dios es un Dios paciente. Un Dios que ama. Un Dios que sabe nuestra condición. Y aún a sabiendas de que somos polvo, sigue tratando con nosotros. Es un Dios paciente. Segunda de Pedro 3:9, me gusta mucho cómo Pedro enfoca esto. Y mire que la paciencia del Señor es grande. Siempre que, muchas veces, cuando se pide acción de gracias en algún culto de oración, de las primeras cosas por las cuales yo le doy gracias al Señor, entre otras cosas, es por su paciencia. Dios es un Dios paciente. Él es un Dios bien, pero bien paciente. Segunda de Pedro, 3, versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, la de su segunda venida, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él es paciente. Su venida está cerca, su paciencia se aumenta, pero llegará el día en que esa paciencia se va totalmente a agotar cuando Cristo venga. El Señor no contenderá para siempre, ni para siempre se enojará. En su momento actuará a favor tuyo, cuando Él entienda es el mejor momento. También nos dice el versículo 16, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Él es nuestro creador. Él sabe mejor que nadie cómo funcionamos. ¿Tú has pensado en eso? Nosotros tenemos una mala costumbre. Cuando te compras un equipo electrodoméstico, usted sabe que todos los equipos normalmente, cuando usted se los compra en la tienda, tienen un manual de instrucción. Nosotros los cubanos, como creemos que sabemos de todo, ¿dónde se queda el manual de instrucción? En el fondo. Vemos aquí y allá, empezamos a apretar teclas, empezamos a tocar botones para aquí y para allá. Y todo ya está establecido. El que hizo el equipo, que es una gente que estudió para eso, te dice, mira, estas son las cargas de trabajo, estas son las cosas que tienes que hacer, primero esto, después lo otro, ponlo aquí, ponlo allá, necesita, no sé, el tipo de corriente, etcétera, la frecuencia, todo te lo explica allí. Si lo baja, si te hace, a veces dice, bueno, si le pasa esto, haga esto otro, si le pasa esto otro, revisa aquí, revisa allá. Está ahí todo establecido. Nosotros lo echamos a un lado. Y después, ay, se rompió, no funciona, yo no sabía qué hacía. Y tú leíste el manual de instrucción. No. Hermano, Dios es nuestro creador. Dios sabe mejor que nadie cómo nosotros funcionamos. Cuando hay algo descompuesto en nuestra vida, cuando hay algo que no está funcionando como debe, ¿a quién tú tienes que recurrir? Al Señor que te creó. Señor, mira esta situación. Dime tú que me conoces mejor que nadie, ¿qué tengo que hacer aquí? Tienes que buscar al profesional que sabe. Imagínese por un momento que a usted se le rompe ese equipo y usted busque a un técnico que diga que es técnico, pero cuando usted empieza a trabajar y a verlo trabajar, usted se da cuenta que no sabe, no está parado. Y que en vez de arreglarte el equipo, lo que hizo fue rompértelo más todavía. Normalmente uno busca a alguien que tenga experiencia, que sepa, que tenga dominio y no se da cuenta de esas cosas. Cuando tú te sientas que estás descompuesto, mira, busca a tu creador. Busca a tu creador, que Él sabe cómo tú funcionas. Nos sigue diciendo el pasaje que el Señor se enoja y se aira con el rebelde. Lo dice allí, versículo 17, versículo 18. También el versículo 19 nos dice que Él nos sana.
Hemos hablado de eso ya hace un rato. Pero me gusta mucho como el versículo 18 dice, he visto tus caminos. Yo estoy viendo por donde tú estás caminando, lo que tú estás haciendo, la ruta que estás tomando. Yo la conozco. Pero te voy a sanar. Te voy a restaurar. Y además dice, le pastorearé. Le está diciendo al pueblo de Israel, no está diciendo a nosotros. Te pastorearé y te daré consuelo a ti y a todos los enlutados. El Señor es nuestro pastor. Lo sabemos, ¿verdad? Salmo 23, Juan capítulo 10. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Lo sabemos. Pero a veces nos olvidamos de nuestro pastor. Que Él sabe nuestra necesidad como ovejas. Sabe de nuestras incertidumbres. Sabe que a veces cogemos por el camino equivocado. Sabe que a veces lobos rapaces nos hacen daño. Entiendas, herejías extrañas y enseñanzas fuera de la palabra del Señor que trastocan nuestra vida. A veces caemos en huecos y nos lastimamos. Pero allí sigue estando el pastor. Que si tiene que dejar 99 para ir a buscar esa que se perdió, Él lo hace. Porque es lo que nos enseña la palabra del Señor. El Señor quiere pastorear tu vida. Él quiere producir paz y alabanza en tu corazón. Fíjense lo que dice el versículo 19. Produciré fruto de labios. Paz, paz al que está lejos y al que está cercano. Y lo sanaré. Dios quiere traer alabanza a tu corazón. Agradecimiento a tu corazón. Paz a tu corazón. Pero tienes que dejarlo a Él obrar. Tu forma no sirve. Es la de Él. Así que, hermanos, termino. Dios desea renovar, restaurar nuestra vida. Ese es el deseo de Él. No podemos conformarnos con lo que hasta este momento hemos logrado. Pero para eso, usted debe reconocer que tiene necesidad de ser renovado. Por tanto, quebrante su corazón y humíllese ante Dios. Deje a un lado toda codicia. Deje a un lado toda rebeldía al Señor. Deje a un lado toda impiedad, toda inmundicia. Y busque del Señor. Y en segundo lugar, reconozca que necesita de Dios y que tiene que conocer más al Dios vivo. Un Dios que es alto, que es sublime, que es eterno, que es santo, que da vida, que es paciente, que es creador, que sana, pastorea, consuela, trae paz y alabanza al corazón de aquel que se acerca con un corazón quebrantado y humilde. Dios está dispuesto. De ti depende. Vamos a orar. Padre, alabamos y bendecimos tu nombre una vez más en esta hora. Reconocemos la gran necesidad que tenemos de ti y estamos agradecidos por poder meditar en tu palabra en esta mañana. Señor, nuestras vidas necesitan ser restauradas, necesitan ser renovadas. Y tú has hablado, Señor, a cada uno de nosotros. Nos has mostrado, Señor, la necesidad de quebrantamiento, de humillación, de decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida, de dejar a un lado toda rebeldía, toda codicia, de aprender más de ti, de conocerte más a ti en lo profundo, no solo de manera intelectual, sino de manera también experiencial. Allí en nuestro corazón, en nuestro ser interior. Gracias por ser alto y sublime, santo, sanador, restaurador. Gracias porque tú eres el único que puedes obrar a favor nuestro. Gracias por ser nuestro pastor. Gracias porque muchas veces nos has rescatado, nos has levantado, nos has guiado por el buen camino cuando hemos hecho o tomado por caminos equivocados. Gracias porque has estado siempre para cada uno de tus hijos. Señor, si hay alguien que todavía no te conoce, que pueda darse cuenta lo grande y maravilloso que eres y el amor tan grande que tú nos tienes en cómo quieres obrar a favor de aquellos que se humillan, sobre todo cuando he reconocido la obra de Jesucristo allí en la cruz del Calvario.
nos ponemos en tus manos en esta hora. Y una vez más, gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.